están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Tenemos que hablar, este podcast de la colectiva Cibir Guarmis, producido en el marco del proyecto Democracia Digital para Todas. En esta oportunidad y en este espacio vamos a conversar sobre temas muy importantes: democracia, participación, derechos digitales y los desafíos que enfrentamos como ciudadanía en entornos digitales. Pero en esta oportunidad, y para tocar un tema bastante importante, que es la guerra sucia en campaña electoral, estamos con tres personas que nos van a estar explicando un poco más acerca de este tema. En primero estamos con Iván Kucharski, ¿verdad? Kucharski, perfecto. Experto en materia electoral. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, todo muy bien, muchas gracias por el espacio. Perfecto. También estamos con Yerko Rodríguez, investigador en redes sociales y democracia. Bienvenido, Yerko. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Perfecto. También estamos con Enid López, fact-checker en jefe de Chequea Bolivia. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, gracias a ustedes por el espacio. Perfecto. De lleno ya vamos a empezar hablando sobre este tema. Sabemos que la guerra sucia en las campañas electorales están muy presentes, y más ahora, ¿no?, que estamos viviendo una segunda vuelta. Pero para comenzar, Iván, ¿qué entendemos por guerra sucia en una campaña electoral? Bueno, es importante mencionar que la guerra sucia está asociada también a lo que es desinformación malintencionada para provocar cierta reacción en el electorado. Es decir, tengo un partido A, un partido B. El partido A puede tener, no solamente el partido, sino mediante sus seguidores y militantes, pueden generar cierto tipo de contenido para afectar al partido B y beneficiarse en la contienda electoral. Obviamente esto no es algo positivo en lo absoluto, sino es una estrategia, podemos decir, digamos, que no tiene algún valor político correcto. Se trata de generar votación en base a argumentos que pueden dañar la integridad no solamente de candidatos, sino de todo un partido para beneficiarse. Para beneficiarse de forma independiente cada uno de los partidos, ¿no? Así es. Perfecto. Yerko, ¿qué entendemos por guerra sucia en una campaña electoral? Yo creo que, para no repetir lo que ha señalado Iván, yo creo que la guerra sucia siempre ha sido parte de los procesos de contienda electoral. La novedad es que ahora se da en el ámbito de redes sociales, ¿no? Y disputa narrativas y trata de implantar ideas que afectan o que condicionan el voto. Lo que yo encuentro ahí como riesgoso realmente en términos de guerra sucia, uno es que se va deteriorando la credibilidad de la población en toda la disputa democrática, electoral, pero también, dependiendo cómo se desarrolla la guerra sucia, si los adversarios deciden plantear como parte de su estrategia de campaña sembrar dudas sobre el proceso electoral, esto que llamamos guerra sucia resulta muy peligroso porque puede desembocar en un escenario de alta conflictividad, ¿no? Y posiblemente de inviabilidad política. Es muy complejo cuando los contendientes electorales deciden concentrar todo su esfuerzo en desplegar campañas de desprestigio, de guerra sucia o campaña negativa, y en el proceso tocan las bases fundamentales de la democracia, que básicamente es la confianza. Exactamente, y eso es lo que tenemos que reposar actualmente como bolivianos, el tema de la democracia, que se o no se están teniendo ciertas rupturas. Enic, por favor, desde Chequea Bolivia, ¿cómo entendemos ese concepto de guerra sucia en campañas electorales? Para nosotros es interesante abordar este concepto porque en muchas oportunidades se tiende a confundir la guerra sucia con desinformación. Evidentemente se puede atacar a algún candidato con desinformación, pero si nosotros establecemos un elemento diferenciador con la guerra sucia, y es que en muchas oportunidades se utiliza información verídica o información de alguna manera
manipulada que tiende a ser mucho más verídica para poder atacar a una figura, ¿no? Pero estos ataques se hacen con el objetivo de desprestigiarlo, como decía Yerko, de socavar la confianza de alguna manera en la ciudadanía, pero lo más preocupante es que este tipo de contenido no aporta en nada al debate público, ¿no? Y a nosotros lo que realmente nos interesa es que haya debate público con argumento, con información de calidad, porque en base a esa información el ciudadano va a terminar de emitir un voto y al final ese voto es la decisión que ha tomado en base a todo esto que está analizando y viendo dentro del proceso. Consideramos que la guerra sucia se utiliza principalmente para eso, como un arma de ataque contra el otro, no contra el contrincante. Y hablando sobre este tema de el ataque que se está dando a los, ya sea de un partido al otro, Iván, ¿cómo se ha dado esta guerra sucia en esta segunda vuelta, en este balotaje, a comparación de gestiones anteriores? Hablando un poco de elecciones subnacionales de la anterior gestión y lo propio de elecciones presidenciales de hace 5 años. No, es muy interesante lo que consultas, porque en esto ha habido una evolución, no es que no existía. Siempre ha habido guerra sucia, siempre ha habido este tipo de estrategia, pero ahora la novedad es que se puede viralizar mucho más rápido que antes, porque las medidas digitales te permiten, como decía muy bien Emil, generar cierto tipo de contenido donde esto puede afectar de forma contundente a quienes el día de hoy tenemos como la herramienta de más uso es el celular y las redes sociales. De hecho, sabemos que el día de hoy el periódico, los medios de comunicación tradicionales han tomado, digamos, una segunda parte en lo que es este nivel de guerra sucia que está bien. Ahora lo puntual se ve actualmente en las noticias, básicamente en redes, que existe, digamos, una predominancia en temas, por ejemplo, que se les podría llamar controversiales, que le gusta mucho a la gente, espichar, digamos, cosas complicadas, cosas que deterioran a uno u otro candidato, más allá que las propuestas programáticas, por ejemplo. O sea, si tú entras a una red, vas a escuchar algún chisme, alguna cosa que sale ahí, incluso de la vida personal. ¿Y esto la verdad podría ser morbo? ¿Lo podríamos denominar cosa? Sí, claro que sí. Es algo que no sé por qué el ser humano lo toma a veces como fuente primaria. A uno le interesa más ver un tema personal, un tema que genere controversia o que genere esa idea de morbo, a, digamos, sentarse y leer a ver qué me ofrece tal candidato. ¿Cómo puede cambiar mi país en base a su propuesta? ¿Por qué voy a votar por él? Entonces, bueno, es algo, digamos, que teníamos el día de hoy muy creciente. De hecho, la gente empieza a reenviar esto de forma directa, porque no hay todavía una cultura muy asentada por parte de la ciudadanía entre diferenciar, ¿no? ¿Qué es una propuesta programática? ¿Qué es el voto informado? A, digamos, empezar a ver videos, ver contenido que llama la atención por ese morbo que tú comentas y que, por supuesto, daña el sistema democrático. Exactamente, y volvemos a lo que se comentaba, la democracia, la ruptura que se están teniendo. Esto está llegando a afectarnos así, en base a esta pregunta, de que si bien esto ha ido avanzando, y creo que coincidimos todos que esto si bien existía, pero ha ido evolucionando por este tema también, que si bien hemos vivido una elección en pandemia, y recién estaban surgiendo las redes sociales, hasta el mismo, me imagino, el Wi-Fi estaba ya en nuestras, ya teníamos el Internet en nuestras manos. De repente tú, como viendo desde este punto de las redes sociales, ¿cómo ha sido esta evolución? Mira, yo creo que sí, es interesante ver cómo ha ido evolucionando. Indudablemente lo que ha dejado los últimos años en cuanto a transición, no solamente de la dinámica de redes sociales, sino de la cultura ciudadana frente a la información que se difunde en redes sociales. No olvidemos que venimos de un proceso de superación de pandemia, donde prácticamente, sobre todo en los países del sur, hemos entrado en un proceso acelerado del sur global, quiero decir, acelerado de digitalización, de virtualización, ¿no? Entonces, tampoco olvidemos que las redes sociales no han sido diseñadas, y es un poco lo que seguramente tú me estás preguntando, es que las redes sociales no han sido diseñadas para precisamente exponer o compartir las virtudes de la sociedad civil. Quiero decir,
de la civilización en el conjunto. Son instrumentos como lo dicen, de interacción. Son redes sociales para mejorar la calidad de comunicación y las relaciones de la población. Por lo tanto, buena parte de su contenido está diseñado para entretener, para mejorar las dinámicas de relacionamiento de la población. En ese sentido, la tarea de la ciudadanía, de la población, de las personas que estamos interesadas en mirar los procesos electorales y democráticos, viene a entender cómo funcionan estas redes sociales y cómo se las puede utilizar innovando para que, además del rol de entretener y sostener la interacción humana en términos de ocio, ¿no? de estos otros ámbitos que son más personales y básicos, también nos contribuyan a entender que podemos utilizarlas para mejorar la calidad del debate político, para mejorar la calidad de representación y también para mejorar la calidad de nuestras instituciones. Si entendemos a las redes sociales como un medio para fortalecer y mejorar nuestra democracia, entonces avanzamos como sociedad civil. Sin embargo, eso es muy difícil y más bien nos concentramos en la parte negativa de las redes sociales, donde las campañas de difusión o las campañas de guerra sucia más bien enganchan muy bien, y lo que provoca es que la ciudadanía mire de una forma diferenciada el proceso electoral, o con mucha influencia y mucha desconfianza. Exactamente, y justo para eso están realizando un arduo trabajo Chequea Bolivia, como lo han visto, ¿no? Este avance desde lo que comentábamos anteriormente, las anteriores elecciones a comparación de esta. Y eso, venimos a decir de repente cómo está influyendo de repente con la primera vuelta, y estamos en este proceso de la segunda vuelta. En este proceso de la segunda vuelta, ¿ha incrementado el tema de la guerra sucia o se está manteniendo en el mismo, una balanza más o menos? Bueno, es que hemos tenido unas elecciones particulares en 2019 que se han repetido luego en 2020. Evidentemente ha sido una de las fases más críticas que hemos vivido para nuestra democracia a nivel nacional. Y en ese momento se calificaba casi todo como guerra sucia y, por ejemplo, había poca diferenciación con el tema de desinformación. Justamente hoy hablábamos sobre ese tema y les comentaba de que se hablaba muy poco de desinformación, se conocía muy poco los procesos de verificación o de las verificadoras que hacían ese trabajo de seguimiento a todo lo que está circulando en las plataformas digitales, ¿no? Ahora, en este proceso electoral, para la primera vuelta, nosotros hemos visto que hay bastante contenido de ataque entre candidatos, ¿no? Contenidos que están circulando en las redes sociales, utilizando casos para desinformar y también para atacar con guerra sucia a ciertos candidatos, que eso ha sido una tendencia que ha marcado la primera vuelta electoral. Ya para la segunda vuelta, creo yo más bien que lo preocupante está en que existen escenarios de polarización muy fuertes. También estos escenarios de polarización se dan precisamente porque circula desinformación, porque existen ataques entre candidatos. Y no es novedoso, como mencionaba también en algún momento Yerko en su intervención sobre las redes sociales y cómo vemos esta dinámica que no se utilizan, digamos, positivamente o con los propósitos de origen que tenían estas plataformas. Lamentablemente en estos espacios se tiende más a polarizar. ¿Y quiénes son los primeros polarizantes? Son los candidatos, ¿no? Los candidatos que quieren obtener el voto del lado A o del lado B empiezan a tener discursos mucho más polarizantes, y esto, sumado con la guerra sucia y otro tipo de contenidos que circulan en las redes sociales, entonces hace que el escenario se vuelva todavía mucho más intransigente. Lo preocupante de la polarización es que no puedes abrir una brecha de diálogo con el otro, no entender su perspectiva, sus dinámicas, sus razones, y no existen esos puentes de diálogo que permitan un diálogo fluido entre ambas partes para tomar una decisión correcta, ¿no? Eso es lo que creo yo que es más preocupante en este escenario. Perfecto. Ahora también nosotros como equipo hemos queremos saber también qué piensa la gente con respecto a eso. Así que vamos con un sondeo de qué opina la gente, qué piensa, qué concepto tiene sobre la guerra sucia en campañas electorales.
Hola, soy Celeste y hoy preguntaremos a las personas qué opinan sobre la guerra sucia. Acompáñenme. Ahora sí que este año sí se pasaron de la raya. No tuvieron respeto con sacar cosas del pasado o cosas muy personales. Pues es muy difícil de decir esto es guerra sucia, ¿no? Porque te mandan todo tipo de información. Desaniman al otro para que de otro partido sea. El otro le lanza algo, le insulta, el otro le responde. Algo así se hace. Bueno, la verdad yo opino bastante que todo vale en esta guerra. Depende de quién, cada quien va a jugar mejor sus cartas y bueno. No me voy a fijar mucho en la guerra sucia porque ya sé por quién votar y estoy muy decidido. Es parte de la democracia y la gente tiene que saber y identificar qué es la verdad y qué es falso, ¿no? Me han dicho que ha hecho esto o aquello, demás, o los comentarios. Realmente no saben si es en serio la información, pero la siguen repitiendo una y otra vez y ahí se crea todo un bucle de personas que están más desinformadas y al final ya pueden perder lo que es la objetividad en su decisión. Yo pienso que deberíamos concentrarnos únicamente en las propuestas y también en cómo actúan como personas, la responsabilidad que tienen a la hora de hablar. Yo supongo que los dos van a trabajar por el bien de Bolivia y trabajemos todos juntos, ya no sean así que tú un partido y un partido así. Al votar yo me fijé en las propuestas, no por quién tenía más repercusión o más cierre de campaña. Bueno, escuchamos diferentes opiniones, ¿no? Sobre el concepto de la guerra sucia en campañas electorales. Pero, a ver, vamos a empezar con Jerko. ¿Qué tal? ¿Qué me pareció? ¿Compartes algunas de esas frases? Por ejemplo, uno decía, uno de los encuestados, no sé, puedo decirlo, de repente estoy mal, ha normalizado al decir es parte de la democracia. ¿Podríamos normalizar eso, decir es parte de la democracia? No, o sea, la contienda, es importante diferenciar y bueno, yo de alguna forma observo a los criterios, ¿no? de la población cuando se refieren a redes sociales. Y de repente viene con la novedad y su trascendencia en redes sociales. No está bien normalizar esto, aceptarlo. Y buena parte de las intervenciones más bien señalaban y criticaban, ¿no? Por eso es muy importante la ciudadanía crítica, ¿no? Respecto de todo lo que ocurre y toda la información que llega, ¿no? Lo que sí es normal es que hay una disputa, eso hay que entenderlo, ¿no? Hay una contienda donde los adversarios están disputando la preferencia del electorado. En esa disputa caeríamos mal, ¿no? Interpretaríamos mal normalizando la guerra sucia o el desprestigio de uno u otro adversario, ¿no? Yo creo que ahí hay que más bien ser críticos y señalar, como algunos de los que han intervenido, decir, no, momento, ¿no? Yo tengo la posibilidad de elegir y decidir mi posición política y a partir de eso definir mi voto. Y de la misma forma, pensando que podemos construir nuestra ciudadanía digital de manera crítica, podemos elegir también qué tipo de consumo queremos ejercer en las redes sociales, ¿no? Y al igual, y eso también es bueno señalarlo, ¿no? Al igual de que en redes sociales tú encuentras una cantidad abrumadora de noticias que tienen que ver con el ámbito personal, familiar, también puedes encontrar en redes sociales personas que se están dedicando a alfabetizar electoralmente, ¿no? A la alfabetización electoral, a la crítica democrática, ¿no? Entonces, también tiene que ver con esto que varios de los que han respondido al sondeo han señalado, el pensamiento crítico y entrenar a tu algoritmo, entrenar a tu interacción en redes sociales para recibir también información más de mayor calidad. Exactamente. E Iván, escuchamos la primera parte, ¿no? Se han pasado. Han sacado su pasado, han sacado de repente de contexto algunos videos. ¿Qué opinas sobre la percepción de estas personas que estuvieron interviniendo sobre esa idea? Bueno, es una opinión totalmente válida, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene razón. Al ver este tipo de videos y contenido, a alguna gente le parecerá interesante, pero muchos lo ven indignante. Pero también hay que entender que cada persona tiene un poco de sesgo. Entonces va a creer cierto tipo de noticias que le gustan. Qué sé yo, si alguien es contrario al partido A y mandan algo alocadísimo, con el peor contenido, con cosas, digamos, denigrantes inclusive, las va a tomar como ciertas, incluso hasta se va a alegrar y las va a compartir. O sea, hay que tener un poco de cuidado en ese tema, porque yo te aseguro que si hablamos con cierto tipo de amigos que tienen una tendencia de un partido,
dicen, mira lo que había hecho tal persona. Mira, había sido verdad y creen esa verdad porque viven en una cámara también de eco, ¿no? Escuchan lo que quieren escuchar y hasta se alegran. Entonces lo van a reenviar. Entonces ahí no les importa si van a mandar algo íntimo de alguien, pero cuando es de su candidato o de alguien de su familia o de él mismo, ahí dicen, Dios mío, qué injusto es esto. Pero entonces ahí hay un poco de sesgo y yo creo que ahí hay que promover espacios donde la gente pueda tener un poco más de conciencia en ello, ¿no? Exactamente, y hablábamos de eso, ¿no? Y creo que ahí hace un arduo trabajo Chequea Bolivia. Justo iba a aportar en función a lo que decía Yerko y también Iván, con este elemento que señala, ¿no? Por una parte, existen sí iniciativas de verificación y otras organizaciones que están trabajando muchísimo en generar conciencia de, por favor, infórmense, emitamos un voto informado, información de calidad y nos cansamos un poco de repetir todo esto. Pero existen actores, yo recuerdo que el otro día revisaba un contenido en Facebook, como por ejemplo Marcelo Claure, que tú sabes que tiene un montón de alcance, y él agarra y dice, no, pues es que los candidatos nomás que se saquen la mugre y que demuestren en cancha lo que son, ¿no? Y entiendo yo que existe una amplitud en la visión del pensamiento de qué es libertad de expresión, ¿no? Entonces creo que ahí entra en juego mucho la reflexión sobre qué es libertad de expresión, hasta dónde le vamos a poner el límite a la libertad de expresión, en este caso respecto a lo que se dicen los candidatos. Y creo que es muy importante acá remarcar que la libertad de expresión tiene límites cuando empieza a vulnerar los derechos del otro, ¿no? Y claro, si se está vulnerando y se está generando, no sé, entornos de información de no de calidad, digamos, y si se está afectando al otro en su dignidad, etcétera, creo que existen límites que no se pueden sobrepasar a título de, no, ejerzamos nuestra libertad de expresión y digamos lo que querramos en las redes sociales y además que se saquen la mugre los candidatos. Entonces creo que no es la línea ni siquiera ética para los partidos políticos, que de una u otra manera tendrían que demostrarnos en este proceso electoral lo que pueden ser, ¿no? Como futuras autoridades. Exactamente, y para eso sabemos que hay una normativa también, ¿no? Porque no podemos dejar de lado que si bien si bien existe este tema, como lo comentabas, la libertad de expresión, pero también hay normativas específicas que también tienen que seguir los candidatos en torno a esto. ¿Qué tipo de regulación o normativa existe actualmente en Bolivia frente a la guerra sucia en campañas electorales, Iván? Bueno, esto de la regulación es un tema sumamente complejo, pero bueno, tenemos la ley 026 que norma este tipo de situaciones y tiene un reglamento también, donde debe escuchar de campaña electoral, donde precisamente se hace mención a lo que es este tipo de campaña que se hace de guerra sucia. Pero bueno, si bien está normada de alguna manera, el tema de la sanción es muy complejo. Ahora, el 10 de septiembre, ustedes saben que los candidatos han firmado un acuerdo para hacer, digamos, y bueno, comprometerse en lo que es, digamos, hacer una campaña honesta, limpia, y no seguir esto de la guerra sucia. Y es bien interesante, en una parte de estos acuerdos dice que se debería respetar la normativa electoral. Precisamente en esto que es la guerra sucia. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es cómo lo presentas. Si yo presento un video, por ejemplo, es el candidato A y digo, bueno, el candidato B o su equipo o su jefe de campaña han difundido un video mío. ¿Cómo es que el órgano electoral va a hacer un análisis? Tendría que hacer un desdoblaje para ver si es real. ¿De dónde ha llegado el video? ¿Quién lo ha hecho? Entonces hay un calendario electoral. Tú tienes fechas que tienes que cumplir. Hay un principio que es el de la preclusión, donde no se repite ninguna actividad electoral una vez que pasó su tiempo. Sí. Entonces, entre lo que tú estás como órgano electoral viendo si es verdadero o no el video, te va a llegar un recurso que te dice, no, yo pienso que lo ha mandado otra persona. Entonces, hasta comprobar, esto ya no puede, digamos, tomarse en cuenta en un proceso, digamos, para que se emita una sanción. Te pongo un ejemplo, elecciones judiciales. Los candidatos tenían prohibido hacer propaganda. Exactamente. Pero aún así hicieron, ¿no? Sí. Por todo lado, y no sé si directa o indirecta. Desde todo tipo de cuentas, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, le llega al órgano electoral, pero ¿qué va a hacer el órgano electoral? Hasta que revise eso,
O sea, directamente, si bien hay normativa, la forma de ejecutar una sanción es sumamente complejo. Ah, perfecto. En este caso, con este acuerdo que han firmado en Santa Cruz, ¿va a haber alguna sanción o seguimos en lo mismo? Y yo tengo una idea muy particular. Es un acuerdo, como le dicen, de buena onda. Exacto. Sí, querido abuelo, ¿qué tal si no nos hacemos esto? Si lo haces, el acuerdo está firmado, pero no tiene, por ejemplo, un fundamento legal más allá de que entre gente racional están tratando, digamos, de seguir un paso, digamos, de campaña en términos democráticos, ¿no? Y limpios. Pero pueden no hacerlo, no tienen ningún problema. Entonces, ese acuerdo tiene su fin, ¿no? Tratar de concientizar, como lo decía en un momento Yarko, ¿no? Quitar que las personas y candidatos tengan una idea de hacer mejor las cosas, pero al final la sanción no va por ese lado. Perfecto. Y en torno a esto, nos mencionabas que estábamos en Santa Cruz en la firma de este pacto. ¿Cuáles han sido los principales compromisos que se han asumido y que se han comprometido, también valga el término y la redundancia, en ese momento los mismos candidatos que estuvieron presentes, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido los principales acuerdos? ¿Qué han dicho en ese momento los candidatos? ¿A qué se han comprometido también ellos? Sí, mira, solo para complementar un poco y responder tenía tu Claro que sí. consulta y complementar lo que ha señalado Iván. Primero, para complementar, yo creo que además del pacto que le puedes llamar de buena onda, ¿no? El pacto que es más simbólico, la democracia se beneficia en tanto que en el momento en que se genera este pacto, la ciudadanía empieza a hablar y los medios de comunicación empiezan a hablar de guerra sucia, ¿no? Como una preocupación, como algo que hay que mirar, y eso evita, de alguna forma atenúa, no quiero decir que evita, ¿no? Pero sí atenúa la difusión la desmedida, ¿no? Los pones en el ojo de la tormenta a los candidatos, ¿no? De alguna manera están condicionados a este documento, a... Exactamente. Por un lado, los candidatos. La regulación es muy difícil, como lo ha señalado. Las regular el sistema de partidos o el proceso electoral es complicado. Sin embargo, en términos de autorregulación, contribuye mucho para que la población, la ciudadanía, el electorado, autorregule su consumo, ¿no? Al momento guerra sucia, ¿qué es esto, no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí contribuye, ¿no? Ahora, en cuanto a los compromisos que suscriben los candidatos, yo creo que hay varios puntos que son relevantes, más allá, digamos, de este acto simbólico de poner la guerra sucia en el escenario, en la mesa de conversación sobre el proceso electoral. Yo creo que también es importante el término de llevar, además de comprometerse a no ensuciar el proceso electoral, llevar un proceso de debate, ¿no? Que ya estaba previsto antes, que se había logrado ya antes de la primera vuelta, pero se confirma para esta segunda vuelta, ¿no? Eso yo creo que es muy saludable, la población está esperando y también de alguna forma condiciona a mirar esos momentos con mayor atención, no tanto todo lo que ocurre en torno al proceso. Otro punto que me ha parecido muy importante del acuerdo que suscriben es darle un sentido que tiene que ver con el proceso electoral y el despliegue de campañas de guerra sucia, campañas negativas. Es el voto de confianza que le dan a los sistemas institucionales del proceso electoral. ¿Qué quiere decir? Al CIREPRE, ¿no? Al padrón electoral, ¿no? O sea, en realidad están, de alguna forma, y esto ratifica un poco lo que yo les comentaba en el anterior punto, es mirar el proceso de guerra sucia o desprestigio de las candidaturas en términos de el daño que le generan a la institucionalidad democrática. Eso. Porque sí, hay que decirlo de alguna forma, ¿no? En este proceso yo todavía tengo... soy optimista. Pero ha habido otros procesos electorales donde la estrategia, parte del despliegue de la campaña negativa, ha consistido en resguardar una posible derrota electoral
en el desprestigio del propio órgano. En Brasil ha pasado. Y eso, lamentablemente, cuando se daña la confianza, se daña la institucionalidad del árbitro, ¿no? O de la democracia, ¿no? De sus instituciones, empiezas a generar un proceso de desarme que es como una cadena que es muy difícil de contener, ¿no? Requiere mucha madurez política, mucha madurez de la ciudadanía para volver a construir las instituciones que en un proceso electoral se pueden caer. Y Exactamente. Para acotar, porque lo que toca Yerko, perdón, un poco resfriado, es un punto, no es menor. Hablando de lo que es el padrón y lo que es el CIREP, los resultados preliminares, tenemos que entender que el 2019 hubo este tremendo problema por un factor también de resultados preliminares. Exactamente. Luego, antes de la guerra sucia entre candidatos, hay que entenderlo así, porque los candidatos entraron en campañas recientemente en el proceso. Sí. Pero luego la guerra ¿contra quién era? Contra el órgano electoral, eso hay que ser sinceros. Sí. Contra sus vocales, que les han dicho un montón de barbaridades también. Había una guerra sucia terrible de desprestigio. Entonces, el día de hoy yo creo que se ha ganado un buen punto. ¿Por qué? Del padrón electoral, el día de hoy no se habla de que hay fantasmas, de que hay muertos. Ya no se habla, es una tendencia. Los resultados preliminares bien hechos han dado certeza y credibilidad nuevamente a lo electoral. Y además esto beneficia, por ejemplo, hasta en temas un poco económicos, les diré. Había una idea y un proyecto de ley para hacer otro padrón, porque se decía que este está infectado, que está mal, está pésimo, y esto costaba $80 billones. Entonces querían hacer esa inversión porque se pensaba que el padrón electoral estaba mal. Y el día de hoy sabemos que es un padrón bastante confiable. Y además, retornando a lo que es el sesgo, ¿no? Cuando gana un partido a nivel nacional, el padrón está mal. Y ya sabemos, un partido como hemos tenido básicamente 20 años, que es el MAS, que lo ganó democráticamente. Pero cuando gana Camacho en Santa Cruz, cuando tenemos al alcalde Arias en La Paz, cuando tenemos a Manfred de Cochabamba, el padrón está bien. No es una maravilla. Entonces, hay un poco de sesgo que más bien yo creo que se ha superado en este acuerdo. De hecho, estuvimos en esta reunión y lo más interesante era que no tomaron ni 30 segundos en decir sí, aprobado, la parte donde dice que será credibilidad al padrón y al sistema de resultados preliminares. Sí, exactamente, ¿no? De repente en la primera vuelta algunas personas tenían ese temor, ¿no? De repente, ¿qué es lo que va a pasar? De repente va a volver este tema de los conflictos, el tema de repente desconfiar un poco en lo que decían, ¿no? En el CIREPRE y todo eso, pero sé o no, se ha llevado a cabo por el conducto regular, si lo podríamos denominar así. Creo que también es importante un poco volcar la mirada a lo que ha pasado en otros países, en procesos similares. Justo esta idea de los acuerdos, de compromisos, se han vivido en procesos electorales en Perú, en Argentina, se han firmado estos, digamos, preacuerdos entre partidos políticos para que de alguna manera se lleve a cabo un proceso electoral sin desinformación y sin ataques, ¿no? Han tenido casi los mismos resultados que acá en Bolivia, lamentablemente. Pero también habría que volcar la mirada a países como en los que ha funcionado de manera muy interesante la normativa. A mí la verdad me llama muchísimo la atención todo lo que ha pasado en Brasil con el caso de Bolsonaro. Creo que es algo que hay que rescatar, que hay que estudiar y revisar nuevamente la normativa. Estoy segura que probablemente pueden existir ahí algunos sesgos judiciales porque tenemos al otro extremo en el gobierno y el otro extremo, digamos, en la cárcel, entre comillas. Pero creo que ahí podemos rescatar a ver qué se hizo en torno a normativa, ¿no? Cómo se siguió el proceso. Y existe un precedente regional de una persona que hizo precisamente esto que mencionamos en la mesa, que dijo, no, es que yo perdí porque hubo fraude. ¿Y quiénes hicieron el fraude? Hicieron los del Tribunal Electoral y ellos fueron los que marcaron el voto electrónico y por esa razón hubo todo este proceso. Entonces, hubo un intento constante de desprestigiar el trabajo que hizo el órgano electoral y creo que este proceso y la sanción que se ha dado recientemente a este candidato y expresidente de ese país es algo que tenemos que estudiar en detalle para ver cómo se ha aplicado la normativa. Exactamente, y hablando acerca de normativas también
me nace esta pregunta del trabajo que está realizando Chequea Bolivia. De repente, viendo ese monitoreo de toda la guerra sucia, ¿se podría decir que algunos candidatos se han hecho autogol para poder decir que hay guerra sucia de parte del otro, pero en realidad cosa de que ellos vaya la sanción? No sé. Bueno, nosotros no hemos hecho seguimiento a guerra sucia específicamente, así pongo en mesa esto. Nosotros hemos hecho seguimiento a casos de desinformación y hemos traqueado cuentas que de alguna manera estaban pagando publicidad por difusión de cierto tipo de contenido. Entre ellos sí hemos identificado ataques, nosotros le hemos denominado ataques visibles, en los que se menciona un candidato en particular y se pone algún contenido para afectarlo. Hemos identificado desinformación contra algún candidato dentro de las páginas de Facebook, y hemos identificado ataques a los medios de comunicación. Entonces estaban impulsando con publicidad este tipo de contenidos desde cuentas pagadas por personas. Hemos logrado llegar al origen de las personas que estaban de alguna manera sistemáticamente pagando este contenido para que tenga más alcance, más interacción, etcétera. No sé, la verdad, si en alguna otra investigación, porque nos importa a nosotros mucho remitirnos a lo que tiene evidencia y a los hechos. Eso es lo que nosotros hemos encontrado, pero no sé si ha habido alguna otra investigación que haya develado que haya habido como una especie de autogol para que alguno se victimice respecto a lo que sucede en las plataformas. Y en base a eso, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los casos más conocidos de guerra sucia en esta etapa electoral? De repente nos puedo dar unos 2 ejemplos. Pucha, ¿cuáles? Pues sí, todo el proceso ha sido un conjunto de ataques y de campañas. En algún momento el movimiento al socialismo ha salido con esta campaña fuerte del voto nulo y ha puesto en vilo a todos los candidatos, ha hecho sus propias sumatorias, sus propias interpretaciones de datos. A nosotros eso nos ha parecido peligroso. En algún momento, pues los candidatos se han empezado a atacar con contenidos. Yo me acuerdo muy bien de un contenido que afectaba a Juan Pablo Velasco de Alianza Libre, que era sobre una supuesta detención en un accidente de tránsito que hubo en la ciudad de Santa Cruz, pero no sabemos si era un alias. El video no era actual, el video era como de 2011 aproximadamente, y se puso a circular ese video hasta con publicidad, ¿no? Y nosotros particularmente identificamos una cuenta, me acuerdo que se llamaba El Joker o algo así, en Facebook, y todavía está vigente, pero en esa cuenta se difundían solamente contenidos de ataque hacia JP Velasco, ¿no? Entonces, todo tipo de contenidos, sobre todo videos verticales de ataque. Perfecto. Quiero con lo propio, ¿cuáles han sido los casos más conocidos en guerra sucia en Bolivia desde tu perspectiva en redes sociales? Sí, no, yo no me animaría a decir estos han sido los casos, porque como ha señalado, hay un margen ahí que es muy endeble, ¿no? Que no se puede afirmar, o sea, de manera contundente. Si le cuesta al órgano electoral con toda su institucionalidad, es más complejo que sociedad civil y actores, ¿no? Que afirmen, ¿no? Lo que sí veo es que hay poca improvisación, ¿no? Hay estructuras con alto grado de especialización encargadas en desarrollar las campañas negativas. Me gusta mucho hablar de guerra sucia porque es muy, demasiado colgar, y yo entiendo que más bien viene y es parte de las campañas negativas de las fuerzas peristas, ¿no? La campaña negativa, para simplificarlo, la campaña puede estar compuesta de la difusión de las propuestas, pero también se acompaña de un componente, y eso lo desarrollan casi todos los estrategas electorales, de un componente que le llaman campaña negativa, que está orientada a resaltar todo lo negativo de sus adversarios, ¿no? Y ahí es donde se intensifica, y ahí es donde yo personalmente encuentro poca improvisación. Entiendo que buena parte de los equipos de campaña han estudiado a sus oponentes, han encontrado sus falencias y las han empezado sin ningún escrúpulo a explotarlas, ¿no? Y yo creo que todo el proceso electoral, incluso en este momento de la segunda vuelta, ha sido caracterizado por aquello, ¿no? Se habla de equipos
con mucha especialización, y hay que también señalarlo, ¿no? Hay una gran especialización, no solamente del país en general, sí, en otros espacios, en otros países, son mercados de alto crecimiento, ¿no? Hay gente hay equipos que se dedican a estudiar el comportamiento humano en redes sociales y saben cómo utilizarlo y cómo explotarlo en determinadas coyunturas. Entonces yo particularmente observo que esto se ha desplegado a lo largo del proceso electoral, ¿no? Y con algunos aciertos, porque también es una dinámica de prueba, error, ¿no? Pero sin embargo, pese a esta lógica de prueba-error, yo creo que no, el margen para la improvisación en términos de campaña negativa cada vez es más reducido, ¿no? Son equipos realmente que estudian, que planifican hasta los tiempos y los momentos para generar estas olas de desinformación, ¿no? O estas olas de ataque. Exactamente. Y hablando de ataques, ¿quiénes sufren más este tema de guerra sucia? ¿Los hombres o las mujeres? No, es una pregunta interesante, a la vez complicada, porque creo que ambos sufren bastante. Ahora, obviamente, en política no se tiene tampoco muchas mujeres, pese a que tenemos en la ley el 50-50, eso va solamente a un ámbito legislativo de alguna manera y en ciertas instituciones. Entonces, finalmente la mujer tiene menor presencia, pero a la vez es mucho más vulnerable por el tema de la sociedad y todo ello. De hecho, hablando de algunos casos, no solamente de campaña sucia, sino que se utiliza este tipo de elementos para desestabilizar emocionalmente a las personas que ocupan un cargo de liderazgo. Ejemplo del el presidente Yalinianis, algunos videos circularon que eran, obviamente que no era ella, también de Eva Copa, por supuesto. Y si tú eres una líder sensible a este tipo de cosas, por supuesto que vas a llorar, por supuesto que vas a tener mucha pena, por supuesto que hay gente que va a creer además que tú estás en ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué tal dimites del cargo, no? Entonces, también se busca ese tipo de cosas, desestabilizar a las personas. Ahora hay que entender también que al final, si bien una mujer puede ser candidata y puede recibir este tipo de cosas, también tiene una familia por atrás, ¿no? El hombre igual. Si el hombre tiene algún problema, le están mostrando, sacando videos, le están diciendo que es corrupto, le están diciendo que abusó de alguien. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se sienten los hijos? ¿Cómo se siente la familia? Entonces, de hecho, mucha gente el día de hoy lo ejerza mucho para tener un cargo jerárquico, incluso porque esto no va solamente en el tema político. En una institución donde hay un gerente que no le gusta y no sé qué, alguien puede empezar a hacer mensajes, puede empezar a hablar de su vida privada. O sea, es algo que creo que es duro para ambas partes. Pero, por supuesto, siempre, no sé si soy un poco anticuado, van a disculpar, pero creo que a una dama siempre se le debe tener mucha más consideración. Yo creo que es más vulnerable este tipo de cosas dañinas, ¿no? Exactamente, por favor. Bueno, nosotros sí hemos visto bastante contenido que estaba refiriéndose a la candidata a vicepresidencia por la Alianza Popular. Y sí hemos visto ataques desde los colectivos feministas. Parece un poco irónico, pero sí hemos visto bastante ataque por un tema de trasfondo que había de por medio hacia Mariana Prado. Pero además hay que, creo yo, diferenciar dos elementos centrales en un tema de ataque de género específicamente hacia mujeres, y es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Mariana Prado se utilizaba muchísimo el hecho de que es una jailonita, o sea, su condición económica, se ha teñido el pelo, ella se viste mejor, se viste de esta manera. Entonces terminas sexualizando y terminas utilizando argumentos que no necesariamente son sobre su capacidad política, su desenvolvimiento profesional, etcétera, sino estos otros argumentos banales que siempre se utilizan para atacar a una mujer, ¿no? Y por otro lado, hemos visto un poco en contraste lo que pasaba con Eva Copa, y nosotros hicimos un ejercicio muy interesante en la ciudad del Alto con el equipo de Chequea Bolivia, y apoyados un poco en comunicadores comunitarios. Hicimos una escucha comunitaria y empezamos a rastrear rumores, es decir, qué se estaba hablando sobre los candidatos y sobre el proceso electoral. Hicimos este ejercicio en la ciudad del Alto.
Y nos pareció interesante que sí encontramos una evolución respecto a Eva Copa, porque cuando ella era senadora, a Eva Copa se la atacaba bastante por estos temas, los mismos que he mencionado de Mariana Prado, ¿no? El tema de su actividad económica, el tema de si se compra o no se compra una joya, si se cambia o no se cambia, si se opera, etcétera. Pero en esta escucha que hemos hecho para este proceso electoral hemos identificado que ha habido muchísimo más ataque ahora sí por su gestión municipal, ¿no? Ya no era como que por qué Eva Copa se cambió esto, no sé, en el pelo, sino más bien era, no hizo esta gestión, no hizo estas obras, no hizo esto, o le faltó esto, o no sé por qué quiere presentarse si no ha trabajado. Entonces, creemos que ahí ha habido de alguna manera hay una diferenciación respecto al ataque a estas figuras. En Cochabamba nosotros hemos tenido un caso polémico con una concejal que fue sistemáticamente atacada a lo largo de toda la gestión, una concejal de Suma que se llama Daniela Cabrera y que varias veces tuvo bloqueos en el consejo, etcétera. Terminó presentándose como candidata también por una de las fuerzas políticas en este proceso electoral y pensábamos que iba a ser también blanco de ataque, pero no nos registramos nada, digamos, grave o de consideración respecto a su persona. Perfecto. Yo puedo aprovechar Claro que sí, claro que sí. que señala Enid y también Iván. Yo creo que es interesante mirar la dinámica de redes sociales con relación al desprestigio que genera sobre el propio proceso electoral. Y en esa dinámica de desprestigio de actores políticos, ¿no? Todo lo que hemos conversado sobre la campaña nativa, encuentro que es importante también mirar cómo se va conformando en redes sociales los discursos de odio, ¿no? Los discursos de odio y cómo se van reproduciendo nuestras falencias culturales, ¿no? Nuestras mañas culturales, y que llamarlo así, que tiene que ver de alguna forma con que el espacio electoral en redes sociales es un espacio donde se condensa nuestras estructuras y constructos sociales, ¿no? Es un espacio, las redes sociales dan cuenta de un marcado machismo, ¿no? Un marcado clasismo, regionalismo y todas estas prácticas que hemos intentado, como sociedad hemos estado intentando resolverlas a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, es como que si en el momento electoral se condensara todo y empieza a fluir todo lo feo, ¿no? Y nos damos cuenta que no hemos superado nada. Exacto, ¿no? Pareciera que no se hubiera superado nada, ¿no? Toda la vulneración y todo el retroceso en cuanto a, por lo menos, los imaginarios y las percepciones en cuanto a los derechos, el avance de la paridad, ¿no? La interculturalidad, la plurinacionalidad, todo eso pareciera que no se hubiera construido realmente y que, por lo menos en las redes sociales, pareciera muy líquido, ¿no? Muy inestable, ¿no? Entonces, me parece que eso es interesante también de ver cuando reflexionemos o cuando miramos cómo se dan los procesos de participación política de las mujeres en términos como derecho, ¿no? Como un derecho garantizado por la Constitución, y cómo se va matizando y se va menoscabando este avance, el avance en términos de este derecho, y se va desprestigiando y deslegitimando, ¿no? La paridad, ¿no? La alternancia, ¿no? Y se va menoscabando este campo, esta conquista, ¿no? que las mujeres en el ámbito político. Al final pareciera que la paridad y la alternancia queda como por escrito en el papel y en el ejercicio pleno del derecho hay bastante que cuestionar, ¿no? Es que es eso, tal cual, ¿no? Porque hay que considerar que nuestra Asamblea Legislativa, nuestra siguiente, la que va a entrar, hay una mayoría de mujeres, ¿no? Que lamentablemente, pese a que en algún momento lo conversábamos en otro podcast, en otro episodio, en el cual decíamos, por más de que unas siempre quieran mantenerse al margen, existe la inteligencia artificial y lamentablemente seguimos siendo vulnerables ante la guerra sucia, ¿no? Y eso esperemos que pueda al menos parar, ¿no? Después de estas elecciones.
Y nuevamente lo digo, esto está haciendo la vulneración de la democracia que estamos viviendo, porque todos somos parte, candidatos, ciudadanos, todos, ¿no? Tanto de las áreas urbanas, rurales, entre otros. Pero ¿cómo está afectando esta guerra sucia en la democracia, Iván? Bueno, tiene un efecto, bueno, nocivo para el sistema democrático, porque ya las prácticas actuales ya no son, por ejemplo, presentarte como un candidato digno, como tener una buena propuesta, sino básicamente, me imagino que no solamente si el candidato no quiere hacer una campaña, digamos, desleal o sucia, pero puede haber gente que sí, porque es de su interés. Entonces, así tú le digas a tu gente, miren, por favor, seríamos personas correctas, pero manejas una cantidad tal de gente que dice, por ejemplo, yo estoy en franja de seguridad para ser senador. Dice, yo voy a lograr, como sea, ser senador, entonces haré campaña sucia, pagaré redes, pagaré bots, haré lo que sea, pero voy a lograr mi cometido. Entonces es algo bastante complejo. Y yo creo que, hablando de la asamblea, como tú decías, en una proporcionalidad mayor de mujeres, que creo que son más vulnerables en este sentido, creo que hay nomás que normar y hay que tener sanciones bastante bien definidas, porque a las buenas creo que no funcionan siempre, ¿no? Entonces, debería haber una vía penal bastante dura para cuando se le va mal, alguien, por ejemplo, ¿no? De hecho, se lo ha visto muchas veces, pues hablo un poco de alguien atacado, que es el órgano electoral. Alguien puede decir, hay fraude, ustedes han robado, los pueden insultar como sea. Y bueno, luego dicen, bueno, no había pasado eso, pero igual le has hecho un daño terrible a esa persona, a su familia, a su reputación. Y hay gente que tal vez no les dé trabajo en algún momento. Diga, no, pero lo que habían dicho antes por ahí era verdad. Entonces creo que debe haber una tipificación penal muy fuerte por difamación y que debería ser bastante rápida. Entonces ahí yo creo que la gente tendrá un poco más de conciencia y miedo. Exacto. Perdón que sea el término de no se puede esperar que la gente reaccione bien si no hay una sanción fuerte. Hay algo que justo a raíz de lo que decía Iván, quisiera traer acá como ejemplo. Nosotros cuando publicamos esta investigación que te comenté de ataques que identificamos y logramos identificar a los actores, contactamos a uno de ellos, era asesor y al mismo tiempo candidato a diputado por una de las fuerzas políticas, y le dijimos, bueno, identificamos este tipo de contenidos publicados a través de esta cuenta que están con su correo electrónico, su número de celular, no sé qué. Estamos llamándole para tener su contraparte y para hablar sobre este tema, ¿no? Y lo que él primero, o sea, responde primero es, pero eso no es malo. O sea, y cuando alguien te responde y te dice, pero eso no es malo, o sea, no es malo atacar a un candidato y no está prohibido, ¿no? Entonces esas son las dos primeras respuestas que te encuentras de alguien que está postulando un cargo legislativo y de alguien que ya sabe que utilizar estas prácticas no tiene sanción, ¿no? Y que por lo tanto es permitido. Creo que eso es algo que nos tiene que llamar mucho a la reflexión respecto a este tema. Exactamente, y algo que me llamaba mucho la atención es que sea o no, como lo decían, en algún momento, si bien vamos a dejar de lado el tema político, pero luego atrás de esas personas hay una vida, de repente van a querer seguir ejerciendo todo lo que es su profesión, de repente desde diferentes ámbitos, y algo que se dice comúnmente ahí lo escuchaba, lo que se queda en redes no se borra, ¿no? Todo tiene huella. Exacto. Es la huella digital. No sé si una ventaja, desventaja, pero lamentablemente es algo que no puede llegar a afectar a estas personas, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que como sociedad en algún momento vamos a tener que discutir justo, ¿no? Una regulación que se adecue a estos tiempos y a los que se vienen, sobre todo con inteligencia artificial y el traqueo sofisticado de tu huella digital. Yo creo que también es un momento, y se está hablando también en algunos espacios, ¿no? En cuanto a derechos digitales, es derecho al olvido. Porque lamentablemente la tecnología en el ámbito digital, en redes sociales, no te permite olvidar y dejar atrás tu juventud, tus errores. Actualmente. Sí, no, porque no lo claro.
Pero no solamente en el ámbito político. O sea, todo es parte de la naturaleza humana pasar por procesos de aprendizaje, ¿no? De errores o cometer errores y aprender de ellos. Y estos errores se dan en sociedad. Y si eso se da en redes sociales, no se supera. Puedes tú transformarte como persona, haber aprendido de estos momentos donde has transitado hacia una madurez. Sin embargo, las redes sociales es dura y cruel, ¿no? No solamente en el ámbito político. Si uno no consigue regular la información que consume o la información que pone en redes sociales de manera disponible para el público, está corriendo el riesgo de que este derecho, que es derecho al olvido, se vulnere y, por ejemplo, en la contratación de personal, al conseguir un trabajo, ¿no? Al adquirir créditos, ¿no? Sea sujeto de observación. Ocurre cualquiera, o sea, si tienes ahí cosas en tus redes sociales y te permite a un tercero traquear, encontrar esa información, influye, ¿no? Sí. Habría que entender esto como parte también de una nueva dinámica y también la construcción, ¿no? Que necesitamos enfrentar más allá del espacio político como ciudadanía, entender que hay necesidad también de repensar o entrar a un debate axiológico sobre los valores y qué hacen a este nuevo tiempo y a la convivencia, ¿no? Pero es que a veces también pensamos poquito en lo que publicamos en las redes, ¿no? Y el otro día hacía una crítica, hay una persona dentro del equipo de Chequea que es especializada en seguridad digital y justo empezó a utilizarse una nueva herramienta creada con inteligencia artificial en la que tú te puedes volver como una especie de muñequito y pones tu foto de fondo, ¿no es cierto? Han debido ver. Se ha convertido como una especie de contenido viral y todo el mundo empezaba a sacar ese tipo de imágenes en sus redes. Y lo primero que él decía es, o sea, están pensando cuando están haciendo eso. ¿Por qué? Porque estás dándole básicamente todos tus datos faciales que no se borran con nada a la plataforma y no estás pensando en utilizar la herramienta y publicarla solo por estar vigente en una, no sé, tendencia, un trend, etcétera, ¿no? O sea, estoy consciente de que evidentemente todo lo que hacemos en el espacio digital tiene huella y que debería haber de alguna manera derecho al olvido en algunos casos, pero sí también de qué manera podemos más bien pensar de generar mayor conciencia sobre el uso de estos espacios digitales, ¿no? ¿Qué uso realmente le estamos dando a estas plataformas? Yo soy docente y siempre que entro a mis clases con mis estudiantes en los que doy principalmente materias vinculadas a periodismo digital o alfabetización digital, les digo a los chicos, o sea, nosotros tenemos que estar por sobre la herramienta no puede estar por sobre nosotros. Y aunque las redes sociales están ahí, las redes sociales van a estar ahí como herramientas en las que nosotros podemos desenvolvernos y utilizarlas en nuestro favor. No puede ser al revés, no puede estar la herramienta por sobre nosotros. Y creo que en esa dinámica hay mucho por trabajar porque ni siquiera tenemos un sistema educativo que esté enfocado a resaltar precisamente esas habilidades críticas respecto al uso de las plataformas. Claro, son dos falencias, ¿no? Uno, por un lado, la alfabetización electoral, ¿no? La alfabetización democrática. De repente la alfabetización electoral requiere un mayor nivel, pero la alfabetización democrática sí se tiene que trabajar con personas jóvenes, ¿no? Con la población estudiantil. Exacto, y creo que es un nuevo reto también para el nuevo gobierno, ¿no? Sí. Abarcar estos temas desde colegio, ¿no? Porque muchas veces ellos absorben lo que ven y ellos están constantemente con el celular y es como que ya a veces ya normalizan algo, pero no hay que normalizar. Exacto, ese es el punto. La alfabetización democrática me parece que es clave con población joven. Pero también la alfabetización digital no pueden ir separadas, ¿no? Porque una es determinante del otro. Una te asegura la convivencia en paz de la diversidad y el otro te asegura entender cómo se dan los cambios, ¿no? Y es clave eso. Exactamente. Pero abarcando ya más el tema de los candidatos, ¿qué pueden hacer los candidatos o candidatas que son víctimas de esta guerra sucia? Al momento de repente podemos tener algunas medidas de protección, Iván. Bueno, lo mencionaba, es bastante complejo en ámbito digital generar un tipo de protección. Creo que una medida importante es tener conciencia y no hacerlo como candidato. Creo que ese sería un primer paso y también puede utilizarse a su favor. Yo considero que un candidato que no hace este tipo de campaña desleal y sucia, yo creo que va a tener también gente que los respete. Yo creo que a esa evolución hay que tener
Porque luego actualmente una normativa que permita que esto, digamos, se diluya es muy difícil. Pero lo mencionaba, hay que ser estrictos. Y te pongo dos ejemplos. Hace muchos años había mucha discriminación y había este tema del clasismo, era muy complejo. Ha salido una ley antidiscriminación. Entonces, y es muy raro escuchar los adjetivos e improperios que se decía antes, por ejemplo, a la gente del área rural. Ya no se lo dice. O se lo dirá ahora, pero en chiste, entre amigos, riendo. Pero ya no es algo, digamos, que es común. Fuera de campo. Porque alguien sabe y dice, bueno, hay una ley y ya no se puede hacer este tipo de cosas. Tú sabes, había lugares donde solamente entraba cierto tipo de personas. Y el día de hoy entra cualquier persona. ¿Y esto por qué? Porque hay una norma. Entonces yo creo que la norma, digamos, es buena. Y les pongo otro caso. No la conozco, la señora Rubina, por ejemplo. Pero me parece que ella defendía algo con mucho fervor, que está en su derecho, pero ha excedido un espacio. Un espacio muy complicado de llamar de alguna forma, digamos, a confrontación. Y hubo norma, hubo ley. Entonces, ha sabido que pagar un poquito por las acciones. No ha sido algo muy rudo, pero por ejemplo, ahora veremos si alguien se anima a ir a un programa de televisión a decir, bueno, que no haremos por haremos esto. Entonces, creo que vale mucho tener una norma, pero que sea estricta y fuerte. Ahora, no es para ahora, pero hay que considerarlo. Y yo creo que en unos años la gente va a tener miedo de incurrir en este tipo de actividades. Desde el ámbito de las redes sociales, ¿cómo nosotros podríamos aplicar una normativa para poder proteger a los candidatos y candidatas? Mira, yo creo que se quiere una madurez todavía, estamos en proceso de maduración. Hay dos cosas ahí. Yo creo que necesita, por un lado, madurar, fortalecerse sus capacidades técnicas del propio órgano electoral, ¿no? La institucionalidad que puede dar pie a esta normativa, a este campo de protección, si quieres, de los actores políticos, o de los candidatos, sobre todo de las candidatas. Pero también tiene que ver con otro elemento que no se observa mucho, ¿no? Que tiene que ver con la fragilidad y la debilidad del sistema de representación o el sistema de partidos. Es difícil, o sea, no se puede acompañar una norma, no se puede acompañar la capacidad institucional si una pata de esto, que son las organizaciones políticas, se mantienen en ese nivel de debilidad, ¿no? En teoría tendría que ser los partidos políticos una institución de la sociedad, y no lo son, son muy débiles, ¿no? Entonces, en la medida que sigan en ese nivel de fragilidad o volatilidad o liquidez, si quieres, es muy difícil que desde la norma, desde la institución, se pueda proteger de alguna forma la participación política, sobre todo de mujeres y de algunas otras poblaciones que puedan ser vulnerables. Sin embargo, yo creo que también hay que, para pensar en este proceso de maduración y de fortalecimiento democrático, es necesario nomás recoger lo que ha señalado Enid, ¿no? En cuanto a los aprendizajes de la región y el relacionamiento que la población, la sociedad puede tener con las grandes plataformas. Las plataformas marcan un poco el ritmo y la dinámica de la campaña negativa, la guerra sucia, ¿no? Su falta de regulación o su permisividad. Pero en Bolivia somos muy pequeños como para representar un eje de presión o de regulación, ¿no? Sin embargo, si amplías esa mirada y desarrollas lógicas de aprendizaje regional, esto cambia, ¿no? Brasil, como he señalado, ha sido fundamental, ¿no? México, ¿no? Que puedes entrar a una dinámica de conversación con las plataformas y con las que vienen. Porque si ahora estamos preocupados por el nivel del algoritmo, imagínate lo que viene, ¿no? Con las otras redes sociales están ahí, porque eso, ¿no? En su tiempo Facebook era un boom, ¿no? Todos usaban. Luego después vino pandemia, TikTok, y ahora
Y me imagino que también van a seguir evolucionando otras redes sociales que de repente en 5 años o de repente hasta el año que vienen las elecciones subnacionales vamos a estar viendo este tema. Pero para ir cerrando ya esta conversación tan amena que tuvimos de muchos conocimientos que por supuesto también nos sirvieron para mí, me imagino que para todas las personas que nos están viendo, porque es importante, ¿no?, identificar algo que me decías, por ejemplo, el tema de desinformación, la guerra sucia, términos por ejemplo, de cómo nosotros podemos entender, de conocer un poco de, por ejemplo, ahora no tenemos en cuenta de que no existe una normativa como tal, pero es una propuesta, el tema de las redes sociales, cómo nosotros tenemos que utilizarlo. Por favor, Iván, ¿qué mensaje final le darías a toda la ciudadanía sobre cómo identificar y prevenir la guerra sucia? Bueno, yo creo que la ciudadanía entiende que es guerra sucia. O sea, sabe de qué se trata, lo hemos visto, las personas que se las han entrevistado. El mensaje es que no sean parte de esa guerra sucia. Traten de ser más inteligentes, más estudiados en el tema, duden de la información que les llega y no reenvíen cosas que sean nocivas, que no se presten a eso y bueno, sean parte de la otra gente que no da paso a este tipo de interacción democrática que no nos lleva a un buen lugar. Exactamente, por favor, Jack. Sí, yo diría dos cosas, dos recomendaciones. Una, ratifico la que ha señalado Iván. Duden, la duda es clave en el momento electoral y del proceso de campaña. Duden de todo, hasta lo que les gusta y con mayor razón. Lo que no les gusta y con mayor razón Es lo que les gusta. lo que les gusta, ¿no? Duden. Y eso me lleva a la otra recomendación para la ciudadanía, es que hagan el ejercicio de entrenar sus algoritmos. Entrenen al algoritmo de TikTok, entrenen al algoritmo de las diferentes redes sociales que usan. El algoritmo aprende y al final es el espacio, canaliza todos tus hábitos de consumo, entonces puedes entrenar, ¿no? Puede costarte, realmente un periodo electoral o estas plataformas han sido diseñadas para consumir lo que te agrada, pero también puedes enseñarle a consumir pensamiento crítico, a informarte, a consumir información verificada. Sobre todo en el momento electoral. Después pueden aflojar un poco, pero hay que hacer un hábito ciudadano el entrenamiento de tus algoritmos, ¿no?, de consumo. Perfecto, Eni. Pues yo me quedo con una de las personas que en el sondeo decía, yo no he votado por lo que he visto en las redes sociales, he votado porque he leído las propuestas. En el fondo el ideal es ese, ¿no? Yo sé que por ahí la meta es muy grande, pero el ideal sería que la gente se enfoque en lo que realmente está proponiendo el candidato respecto a soluciones, a su visión de gobierno, etcétera, que es al final por lo que nosotros estamos prestándoles atención, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que resaltar. El voto informado creo que es en el fondo la esencia que tenemos que rescatar en el proceso electoral. Perfecto, entonces nos quedamos con todos esos mensajes para toda nuestra ciudadanía. Muchas gracias, Iván, por estar presente en este espacio. No, muchísimas gracias a ti por el espacio, a mis queridos amigos, con quienes siempre compartimos esta misma idea, ¿no? Tema de lucha contra la desinformación y evitar estos temas de guerra sucia que los vivimos intensamente. Exactamente, y muchas gracias, Jacob, por haber estado presente en este espacio. Gracias a ti, Marisol, a tu equipo. Es un gusto también compartir con nuestros amigos, seguir conversando, abrir una mesa donde vamos a seguir. Claro que sí. Gracias. Perfecto. Enid, muchas gracias por estar acá y también, por favor, haz la invitación para que todos sigan también las plataformas de Chequea Bolivia, que es muy importante, Silvia. Claro, nos encontramos como Chequea Bolivia en todas las plataformas. Es importante que sigan nuestro contenido verificado. Nuestro enfoque es sobre todo de dato y de ver lo que está circulando y que puede afectar de alguna manera el proceso democrático en términos de desinformación. Eso es nuestro foco y si nos están arrugando ahí con contenidos que podamos verificar, mucho mejor. Perfecto, muchas gracias, Enid. Hoy hablamos de un tema que está presente en todas las campañas políticas, pero que pocas veces hablamos con claridad. La guerra sucia en campañas electorales. Hoy estuvimos llenos de bastante información, comentario, análisis, y realmente para nosotros ha sido un gusto estar con todos ustedes. Este es el podcast Tenemos que hablar de la colectiva Ciberwarmis. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.